Necesitamos calcular el área del perímetro y el valor de alfa de esta figura que está remarcada en azul oscuro. Vamos primero con el área. Pues vamos a ir calculando pedacitos de área. Entonces aquí podemos ir calculando este rectángulo. ¿Sí? Su área sería de 2 por 3 metros. También podemos calcular esta otra área. Esto es un sector circular cuyo radio es 3 metros y cuyo ángulo es 20 grados. Entonces el área sería pi por r al cuadrado por el ángulo 20 grados entre 360 grados. Aquí tenemos otro triángulo que nos damos cuenta que es rectángulo, ¿sí? Este ángulo es un ángulo recto porque en la figura se observa o se intuye de la figura que digamos que la línea del triángulo A3, este lado del ángulo A3, es la continuación del arco. Por lo tanto son tangentes. Por lo tanto el radio debe ser perpendicular a este otro lado. Claro, aquí pues no sí sabemos cuánto vale este lado, que son 3 metros, que es el radio de este sector circular, pero ignoramos cuánto vale este lado. Nos damos cuenta que esta línea es perpendicular a esta línea y que esta línea amarilla es perpendicular a esta línea amarilla. Por lo tanto, si este es un ángulo de 20 grados, necesariamente este debe de ser un ángulo de 20 grados también. Recordemos que cuando las líneas que forman un ángulo son perpendiculares a las líneas que forman otro ángulo, estos dos ángulos son idénticos. Ya teniendo ese ángulo de 20 grados y conociendo que este cateto del triángulo es de 3 metros, simplemente este otro cateto es 3 entre tangente de 20. Recordemos, la tangente de 20 es 3 entre este otro cateto. Despejando tenemos que 3 entre la tangente de 20 nos tiene que dar la longitud de este cateto. Por lo tanto, el área va a ser un medio de la base, puedo elegir esta o esta como base y la otra va a ser la altura, ¿no? Sería un medio de 3 entre tangente de 20 por 3 metros. Ahora vamos con este área 4. ¿Sí? Es importante observar que voy a calcular el área de este gran triángulo, pero después voy a tener que quitarle este arco de círculo, este sector circular, perdón, ¿sí? Para que finalmente tenga yo el área total de la figura, ¿sí? Entonces aquí voy a calcular un poco más de área para después quitarle el área del sector circular. Entonces el área 4, que sería de este triángulo, pues bueno, nos damos cuenta que este cateto son 9 metros y son el radio de 6 metros más 3 metros son 9 metros. Y de forma análoga a cómo calculamos este cateto, podemos calcular esta hipotenusa, esta distancia, ¿sí? Que sería 3 metros entre el seno de 20. Sería esto. De nuevo, el seno de 20 grados es el cateto opuesto, 3 metros entre la hipotenusa, que es lo que buscamos. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a 3 metros entre el seno de 20. Ya tenemos así que el área 4 de este triángulo grande sería un medio o 0.5 de la base, que es 9 metros, por la altura que es todo este cateto, que va a ser 3 entre seno de 20 más 2 metros. Y aquí lo tenemos planteado. El área 4 es 0.5 de 3 entre seno de 20 más 2 metros, que es uno de los catetos, por 9 metros, que sería el otro cateto que funge como altura. Y ahora, desde luego, le tenemos que quitar este sector circular. El área del sector circular le voy a llamar A5. Y por supuesto, ya tenemos el radio, necesitamos saber cuánto vale este ángulo. Este ángulo es fácil de obtener, sería el arco tangente de este cateto entre este cateto, ¿sí? El arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente es el ángulo que estamos buscando. Entonces sería el arco tangente del cateto opuesto, que es 3 entre seno de 20 más 2, dividido entre el cateto adyacente, que es 9. Sustituyendo, obtenemos cuánto vale este ángulo teta. Ya teniendo el ángulo teta, pues es muy fácil obtener A5, que es pi por el radio al cuadrado, multiplicado por el ángulo
que forma el sector circular entre 360. Finalmente, el área total pues va a ser la suma de estas áreas, cuidado, quitándole el área 5. Recordemos que el área 4 es todo este triángulo grande y el área 5 es lo que le tenemos que quitar al triángulo grande para que finalmente la suma de las áreas nos dé la figura original. Vamos a calcular el perímetro. Aquí estoy dejando nada más algunos datos que ya hemos calculado para no calcularlos otra vez. Este ángulo y esta dimensión que nos pueden ser de utilidad. Y bueno, es la suma de los lados, ¿no? Entonces este lado es obvio que es 6 metros. A eso le sumamos 2 metros. A eso le sumamos este arco. Este arco que lo podemos calcular simplemente porque ya conocemos el radio de esta circunferencia y conocemos el ángulo. Entonces sería 2pi por el radio, que es 3 metros, multiplicado por el ángulo entre 360. La longitud de este lado ya la habíamos calculado previamente. La longitud de este lado la tenemos que calcular y podemos regresar al triángulo este grande para darnos cuenta que esta hipotenusa no es más que la raíz cuadrada de esta dimensión al cuadrado más esta dimensión al cuadrado. Si la hipotenusa al cuadrado, o digamos la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que sería esta expresión. Desde luego, si a este lado, a esta dimensión, le quito este radio, que es 6 metros, pues obtenemos cuánto vale este lado que estábamos buscando, que es esta expresión de acá. Y aquí la ponemos. Y finalmente, pues este arco se puede obtener fácilmente si tenemos el radio y tenemos el ángulo, que ya lo conocemos de antes, que sería 2pi por el radio multiplicado por el ángulo entre 360. Realizando la suma correspondiente, pues tenemos 32.3242 metros. Y finalmente el ángulo alfa, de nuevo, revisando este triángulo grande, nos podemos dar cuenta de que si este ángulo es teta y este ángulo es 90 grados, pues este ángulo debe de ser 90 menos teta. Por lo tanto, alfa es igual a 20 grados más 90 menos teta, que es 59.88.